Moi boas noites, un saúdo de Reyes Abad, César Goldi, José Edelstein, Nacho Munilla e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. A maioría das persoas que non estudaron física coidan que os físicos se dedican a facer cálculos incriblemente complicados, pero non é así. A física vai de querer entender os conceptos, os principios segundo os cales o mundo funciona. Isto é do físico teórico Ed Witten. Este programa de radio non está pensado para físicos ni tampouco para xente que teña estudiado calquera cousa de ciencia, non. Este é un programa simplemente para xente curiosa, xente que queira coñecer como é a cabeciña dos que fan ciencia, e así albiscar un chisco como intentan responder as preguntas de como funciona o mundo. Nesta edición efervescente enredaremos na teoría de cordas, que ven de celebrar medio século de existencia. Nuns minutos cairemos nun espazo-tempo de 10 dimensións. Non é fascinante? Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Your molecular structure is really something fine. A first-rate example of functional design. Those cosmic undulations are steady coming through. Your molecular structure, baby. Estamos na Facultade de Química da Universidade de Santiago. Hoxe tivo lugar unha homenaxe ao profesor Luís Castedo no seu 80 cumpleanos. Porque os científicos teñen estas cousas. Para homenaxear a un colega, o que fan é montar un pequeno congreso con charlas con, digamos, estrelas invitadas. E no cartel desta homenaxe ao profesor Luís Castedo, catedrático emérito de Química Orgánica, participou o Premio Nobel Jean-Pierre Savage, tamén Jacobsen, que está chamado probablemente a compartir o Premio Nobel, pero tamén neste cartel hai unha química investigadora que está en Zúrich. Cristina Nevado, moi boas noites. Hola, buenas noches, buenas noites. Temos que dicir que a túa investigación alá en Zúrich ten algo que ver co que fixo Luís Castedo, porque unha das cousas nas que ti traballas é na síntese de produtos naturais. Que é isto? Bueno, estamos en mi grupo intentando sintetizar, producir moléculas que se producen en la naturaleza, pero que se producen en la naturaleza en una cantidad mínima. Y donde los químicos podemos ofrecer una buena contrapartida es produciendo esas moléculas en el laboratorio y además editando esas moléculas, haciendo derivados que incluso mejoran las propiedades del compuesto original. Y esa es una de las líneas de investigación de mi campo que, por supuesto, en la que el profesor Castedo ha jugado un papel fundamental en España también. Os químicos orgánicos, eu, cando vexo a química orgánica, ás veces penso que é un pouco como xogar ao xadrez. Tedes unha serie de normas, tedes que dar un jaque mate que construir facer esas moléculas, tedes un número de xogadas para facelo. O que facedes xente como a ti, que estades na Champions League de todo isto, é inventar novas xogadas, inventar novos xeitos de facer cousas que antes non se podían facer. Por exemplo, os químicos orgánicos, traballades con moléculas nas que se unen átomos de carbono. Facer eses novos enlaces de carbono é complicado. E se conseguides facer estas novas xogadas, cousas que antes eran moi difíciles, se convirten en moi fáciles. Non sei se a metáfora pode valer. Es una metáfora perfecta porque realmente nuestro trabajo tiene, como si dijéramos, dos partes. Por un lado, nuestro interés es sintetizar esa molécula, producir esa molécula para dársela a biólogos, a médicos, que puedan utilizarla para realmente valorar su potencial para curar enfermedades o para entender los mecanismos de la enfermedad. Pero por otra parte, tenemos que jugar, como tú has dicho, con las jugadas que ya están ahí y tenemos como que combinarlas, pero a veces las jugadas que ya tenemos no nos sirven para poder llegar a hacer esa molécula de manera eficiente. Entonces, la segunda parte de nuestro trabajo es esa parte que llamamos de arte,
en el que realmente es la parte, yo creo, un poco más creativa, en la que tenemos que idear nuevas jugadas para resolver problemas que con las jugadas que tenemos no podemos resolver. Y esa es una parte muy, muy interesante, donde actualmente la catálisis, el uso de metales, pues ha supuesto una revolución, y es en particular el tipo de química que mi grupo está desarrollando en Zúrich. Esa importancia dos metais que poden servir como catalizadores que axuden a facer reaccións que non se podrían facer, ou como andeameases, puntos de anclaxe, para a partir de aí construir cousas e logo xa os quitamos, non? Sí, eso es. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi grupo, los utilizamos como catalizadores. Los catalizadores son compuestos que nosotros añadimos para conseguir que esas jugadas que en principio no podrían funcionar empiecen a funcionar. Y mucha gente, como por ejemplo el profesor Jean-Pierre Sauvage, que nos acompaña en este simposio, utiliza los metales para construir compuestos de gran complejidad. En su caso es un poco más funcional, él está interesado en la funcionalidad, en cómo estos complejos con metales pueden dar lugar a movimientos a nivel molecular, mientras que, por ejemplo, en mi caso estamos más interesados en utilizar los metales como catalizadores para que nos ayuden a encontrar esas nuevas jugadas. O que pasa que vos contades cunhas ferramentas que hai unhas décadas a xente de Luis Castedo non podía utilizar, que son todas as ferramentas que proporciona a informática e a computación. Podes, incluso, entendo, visualizar por onde poden ir xogar esas xogadas grazas aos ordenadores. Sí, para nosotros es como se dice en inglés, es un game changer. Es como se ha abierto una puerta increíble que nos da una visión de los procesos químicos mucho más realista. Lo que tenemos que pensar es el mérito que tiene gente como el profesor Castedo, que ha hecho este tipo de investigación en unos años donde todas estas herramientas no estaban disponibles. Y nosotros ahora, los químicos que trabajamos ahora, tenemos todas esas herramientas a nuestra disposición. Y con los ordenadores podemos predecir o simular qué tipo de procesos van a producirse, qué tipo de energías tenemos que conjugar para que las reacciones en las que estamos interesados sean exitosas. Y es un componente que realmente es muy sinérgico. Entonces, la química y la computación se unen. Y si a eso le pones, por ejemplo, si seguimos con el tema de los productos naturales, la parte de biología, el interés que hay en que esos productos naturales se conviertan algún día en fármacos, pues ahí tienes la maravilla de la ciencia, ¿no? Que es que vas desde un ordenador a un químico en su vitrina, utilizando la información que le da el ordenador para hacer una molécula que después un biólogo analizará y que después un médico prescribirá. Entón, no teu grupo de investigación estades o químicos ou tedes outros especialistas? En mi grupo, nosotros somos un grupo muy un poquito especial, porque aunque yo soy química sintética como el profesor Castedo, pero dentro de mi grupo tengo gente haciendo química computacional, que también hago en colaboración con gente de aquí en España. Luego tenemos una parte de biología, tengo 2 biólogos trabajando conmigo, porque muchos de los compuestos que nosotros hacemos tienen actividad biológica e intentamos caracterizarlos. Entonces, mi grupo es un grupo muy, muy dinámico. Tengo biólogos, químicos sintéticos, químicos computacionales y bueno, eso es lo que hace el trabajo una maravilla, que cada día aprendes algo de alguno de ellos, porque es muy difícil tener todas esas expertises en una sola persona. Entonces, lo que tienes que hacer es rodearte de gente que te traiga ese conocimiento y tú simplemente integrarlo para intentar conseguir tus objetivos. E unha curiosidade, nese grupo que tes multidisciplinar, é condición imprescindible sair a correr e facer running? Bueno, no. Temos que explicar isto, a ver. Hace algo más de un año intenté hacer alguna actividad con el grupo que nos trajera un poco más juntos los unos a los otros. Hay siempre esta clásica barrera, aunque yo soy joven, pero siempre hay la barrera entre el jefe, los estudiantes. Y bueno, yo había empezado a correr hace 3 años, soy muy lenta como corredora, pero bueno, ahí estoy. Y un par de postdocs corrían y de repente se nos ocurrió la idea, venga, ¿por qué no salimos a correr aunque sea un día a la semana juntos? Y así empezamos y al final acabamos corriendo en la maratón de Zúrich por equipos.
y fue una experiencia muy bonita y es algo que intentamos mantener, aunque ahora en los meses de invierno debo decir que con las temperaturas de Zúrich es muy difícil motivarse a salir a correr afuera por el monte, pero bueno, es una actividad muy interesante para conocer a la gente a otro nivel, no solo en el plano profesional, sino también conocerles en el plano personal, y creo que eso repercute en el ambiente, y cuando tienes un buen ambiente, pues la química siempre sale mejor. Non sei se nesas saídas a correr está permitido falar de química ou non. Bueno, te voy a contar cómo funcionan las salidas a correr. Mis estudiantes, que van a un ritmo, que tienen un ritmo mucho más rápido que el mío, se pueden permitir el lujo de hablar del proyecto, de hablar de las siguientes reacciones que quieren hacer o cómo lo veo, pero yo, que me esfuerzo muchísimo por intentar seguirles el ritmo, yo básicamente no puedo hablar nada, porque si no les puedo seguir. Entonces yo creo que a ellos les gusta porque es el momento en que me ven más calladita que nunca, que no puedo decir nada. E xa para rematar, como é o mundo académico en Zúrich? É diferente ao ambiente que temos en España? Notas diferencias? Sí, la verdad es que sí. Por supuesto que hay cosas muy similares. El objetivo de la excelencia, de intentar conseguir lo mejor, yo eso lo veo en mis colegas aquí, cada uno con sus circunstancias, con sus situaciones, con sus financiaciones, pero todos tenemos este espíritu de superación, de intentar dar lo mejor de nosotros mismos, de intentar entrenar a nuestros estudiantes lo mejor que podamos. Pero luego, en cuanto al tema de cómo se organiza estructuralmente la investigación, es muy diferente. Suiza es un país donde, por suerte, hay financiación básica. El Estado, los gobiernos consideran la investigación algo fundamental para el desarrollo del país, y entonces se invierte mucho dinero. Y no es que los que estemos allí seamos mejores que los que están aquí, ni muchísimo menos. La diferencia es que tenemos ese apoyo, y cuando se tiene ese apoyo, cuando se tiene calidad, entonces se brilla. Y en España hay muchísima gente con el mismo o con más talento que a veces no puede brillar porque esa financiación no está aí para apoiarles. Cristina Nevado, moitas grazas por atendernos este chisco que te secuestramos nesta homenaxe de 80 cumpleanos ao profesor Luís Castedo, e moitas grazas por contarnos esas cousas que andades facendo aí, no que misturades pois a química orgánica, computacional e a síntese de novos compostos. Moitas grazas por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, y espero que con estas palabras alguno de tus oyentes se motive a estudiar química. Necesito con urgencia la expulsión de efervescencia. Cuidado, atención, que non lles estoupen as cabezas co programa de hoxe, porque vamos falar dunha das teorías científicas, posiblemente a teoría científica máis complexa, a teoría científica, a teoría de cordas, unha teoría sobre o universo, un tema de conversación que ven moi o caso para usar este Nadal nas tertulias post-cea ou post-comida de Nadal e noite boa, para que a familia non se pelexe. Ou sí, porque hai moitas teorías de cordas e todas se reúnen nunha, pero non son realmente unha, sino que son moitas. Bueno, imos comenzar. Vostede, aboa, pensa que un tema cuñado teoría de cordas? Non, pero despois do programa de hoxe pode chegar a ser o tema máis cuñadísimo de todos. José Edelstein, moi boas noites. Hola, boas noites. Non sei se para os físicos de cordas este é un tema cuñado ou non. Cuando hablamos con no físicos, sí. Bueno, pues entonces estamos nas coordenadas axitadas. José Edelstein, como ben coñecen os nosos ointes, é físico, profesor de física da Universidade de Santiago, especialista en cordas e gran divulgador. De feito, a última vez que estivemos con el, estivemos na igrexa da universidade, que era un lugar segredo, onde estivemos con José Edelstein e con máis Débora, falando dos seus respectivos libros. Sí, por certo, que tal vai o libro Albertiño para perplexos? Muy bien, acabo de llegar de México, donde fue la última escala de presentación. Ya se presentó en todos los países de habla hispana, e incluso en Estados Unidos para población latina, y bueno, va bien. Estou a falar do libro Einstein para perplejos. E chamamos ao noso amigo Edelstein esta noite en Efervesciencia porque hai unhas poucas semanas foi o anfitrión en Santiago de Compostela de Gabriele Veneciano,
que é o pai precisamente da teoría de cordas, unha teoría que enunciou hai 50 anos. Exactamente. Sí, de hecho en el libro hay un capítulo que se llama La lencería del cosmos que habla exactamente de eso, del nacimiento de la teoría de cuerdas hace 50 años. Todo empezou nunha viaxe de Haifa precisamente a Venecia. Exactamente, él estaba yéndose de postdoc, su primer postdoc, y en el trayecto hizo los cálculos que luego dieron lugar cuando llegó a Italia. Él iba al CERN, llegó al CERN, terminó de escribir el trabajo y lo envió a publicar. Y el día que la revista El Nuevo Chimento recibió el trabajo fue justo el mismo día que los Beatles entraron a Abbey Road, a los estudios, a grabar Hey Jude. Cosa que en el libro, además en la primera versión que fue hecha íntegramente con instrumentos de cuerdas. Hey, 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 Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Hai que dicir que precisamente cando deu o seu relatorio pro público xeral veneciano aquí en Santiago, na presentación tiveches a idea precisamente de leer ese mismo texto. Exactamente. Sí, es una coincidencia muy grande y además en muchos sentidos, ¿no? Porque Hey Jude es una obra capital de la música moderna, fue grabada íntegramente con cuerdas y se da algo parecido a lo que ocurre en la teoría de cuerdas. Cada cuerda por separado no es nada, es insignificante, pero es la totalidad la que hace la obra maestra. Y las cuerdas también es una teoría en la cual cada cuerda en sí es insignificante, pero la totalidad de ellas dan el cosmos. Es lo que creemos, es una teoría especulativa. Hey Jude, refrain, don't carry the world upon your shoulder. Esta noite habemos mergullarnos nesta teoría de cordas e o que imos facer estivemos a conversar con Veneciano, nos estivo a contar un pouco a súa experiencia e o que queremos que precisamente Edelstein nos sirva para contextualizar todas as cousas que nos dixo Veneciano. E o primeiro que lle preguntamos foi precisamente si el, cando fixo esa primeira publicación, si estaba pensando en que aí iban a sair a teoría de cordas. There was no string in my mind when I started to work on this kind. Non había cordas na miña mente cando comecei a traballar nestes problemas. Queríamos entender a interacción forte, a forza nuclear. Había varias ideas no ambiente. Non era unha aproximación de arriba a abaixo, senón máis ben de abaixo a arriba a partir das observacións experimentais xunto a imposicións de certa consistencia física e matemática. Plus imposing certain consistency, mathematical consistency, physical consistency. Todo isto deu lugar finalmente á construcción deste novo modelo. E non foi ata máis tarde cando se comprendeu que estábamos a describir as interaccións das cordas consigo mesmas. Was describing the interactions of strings among themselves. A cousa empezou cun problema real, cun problema físico que pasaba aí con unhas partículas os mesóns e él intentaba explicalas. Sí, exactamente. El trabajo de él fue totalmente, es lo que él dice, muy honestamente, la teoría de cuerdas fue un resultado inesperado de su trabajo. Él lo que estaba tratando era de describir, había una serie de irregularidades en las colisiones de partículas, en particular cuando se producían, los mesones son partículas que aparecen en canales intermedios que viven muy poco tiempo, y cuando uno intentaba reproducir lo que se veía en los aceleradores, se veía que había ciertas simetrías, que él intentó describir, simplemente dar una fórmula matemática que tuviera esas simetrías. De alguna manera adivinó la fórmula, o sea, conociendo funciones, digamos, que son bastante conocidas en matemática, planteó una fórmula que tenía las simetrías, la escribió, vio que satisfacía todo, por lo tanto conjeturó la posibilidad de que esa sea la solución al problema. La idea de las cuerdas estaba como latente porque los mesones son pares de quarks. Todavía en ese momento no se sabía que eran digamos, la teoría de los quarks vino después, pero son pares de quarks unidos por una interacción que se parece mucho a una cuerda, es como si fuera una cuerda tensa. Entonces aparecía en muchos aspectos de la física de los mesones, aparecía algo que se parecía a una cuerda. Pero recién en el año 70, varias personas en forma independiente
tomaron la idea de una cuerda microscópica, le aplicaron los principios de la mecánica cuántica y mostraron que la amplitud de Veneciano salía de una teoría de cuerdas. Home, de todos é sabido que nos mesóns pois se xeneran moitas interaccións e tamén moitas tensións. Sí, eso é perfectamente sabido. Esa non se nos vai olvidar que pasan nos mesóns. E curiosamente, o fenómeno que trataba de explicar Veneziano está relacionado precisamente coa forza forte, que é a que, por exemplo, no protón une os quarks que forman o protón e os une moi fortemente, como se fosen aí uns muelles. E o que aconteceu é que por aquel entón saleu unha teoría que é a cromodinámica cuántica, que o que fixo foi explicar de forma moi natural eso que intentaba explicar Veneziano, e el, incluso o que nos contou o propio Veneziano, que en esa época el abandonou a súa propia teoría. I myself stopped doing string theory. Eu mesmo deixei de traballar en teoría de cordas e púxenme coa QCD, a cromodinámica cuántica, por uns cantos anos. Efectivamente, empecé a traballar nela e, de feito, escribín algúns bons artigos. Actually, I wrote some good papers. Sí, en efecto, cuando apareció la cromodinámica cuántica, claro, la interacción fuerte, inmediatamente se empezaron a ver algunas propiedades que eran muy bien descritas por esta teoría, y entonces la razón de ser de esta propuesta de la teoría de cuerdas, bueno, se perdía, por una parte, y por otra parte había varias predicciones de la teoría de cuerdas que eran totalmente erróneas, o sea, que no parecían tener nada que ver con el universo que conocemos. En particular, había una predicción, uno veía que la teoría de cuerdas predecía nuevas interacciones de largo alcance, o sea, que deberían percibirse como el electromagnetismo, ¿no? Que uno puede percibirlo a pesar de que el electromagnetismo en principio es una fuerza microscópica, uno tiene imanes que funcionan macroscópicamente, que uno pega en la nevera. Entonces debería haber más fuerzas de ese tipo y, bueno, claramente no las hay, no las hemos apreciado nunca. Entonces, por una parte estaban estas interacciones, estas predicciones fallidas, y de repente aparece una teoría competidora para lo que quería explicar en ese momento la teoría de cuerdas, que era que funcionaba moi ben. Así que a teoría de cuerdas tuvo aí unha primeira morte. Unha primeira morte que foi como un paso do deserto que durou unha década. The big step which put back string theory. Un gran paso que puxo a teoría de cordas de novo no mercado, por así dicilo, foi cando se propuxo que non debería ser vista como unha teoría das forzas nucleares, senón máis ben como unha teoría de todas as interaccións a escala máis pequena posible, incluindo unha teoría cuántica da gravidade. Shorter scale, including a quantum theory of gravity. So this was the... Isto foi a gran revolución que tivo lugar despois de que a teoría orixinal de cordas morrera ao non poder competir coa cromodinámica cuántica. Este período durou aproximadamente 10 anos entre 1974 e 1984, nos que case ninguén traballaba en teoría de cordas. When very, very few people were doing strings. Sí, en el año 84 hubo un trabajo muy famoso de Joel Scherk y John Schwartz, que justamente se dieron cuenta que si la cuerda, la idea de la primera teoría de cuerdas era que la cuerda fuera más o menos del tamaño de un protón, porque justamente pretendía explicar por qué se daba lo que luego se entendió que producían los quarks, que era la composición de los nucleones, del protón y el neutrón. O sea, sería una cuerda física. Sí, y además de ese tamaño. Scherk y Schwartz plantearon la posibilidad de que la cuerda fuera mucho más pequeña, es más de 1 trillón de veces más pequeña, y entonces cambió radicalmente, es como que tomar el mismo objeto pero para otro problema. Y una de las cosas que inmediatamente se vio, que lo vieron ellos, es que la teoría de cuerdas contenía la idea es que la cuerda vibrante tenga tonos, como los cuerdas de una guitarra, y que cada tono sea de alguna manera una partícula. Y lo que más les llamó la atención es que había un tono que era una partícula de masa 0 y de spin 2, que es el signo distintivo de lo que sería un gravitón, la partícula cuántica de la gravedad. Creo que todos los oyentes ya habrán escuchado muchas veces que la unión de la cuántica y la gravedad es uno de los grandes problemas de la física, sino el gran problema de la física, tener de repente una teoría que tiene una partícula, que es el gravitón, es algo que a cualquier físico, digamos, inmediatamente le saltan todas las alarmas de alegría. Y bueno, entonces se cambió radicalmente la perspectiva y se pensó en la teoría de cuerdas como una teoría de todas las interacciones. E resulta que os desenvolvementos matemáticos van dando sorpresas, van aparecendo cousas inesperadas, ¿no? Así es, bueno, lo primero que, digamos, el resultado más chocante fue que el número de dimensiones, la cuerda, si uno pone esta cuerda
a vibrar y a moverse, a retorcerse, a hacer lo que quiera hacer con las leyes de la cuántica, la cuerda te dice, momentito, a mí no me gusta cualquier número de dimensiones del espacio-tiempo, te dice, yo quiero vivir en un universo de 9 dimensiones espaciales y una temporal, que es algo muy chocante porque uno mira a su alrededor y no las ve. Sin embargo, cuando uno le da una segunda lectura, uno dice, bueno, una teoría que aparentemente una teoría cuántica de la gravedad que decida en cuántas dimensiones puede vivir, que de alguna manera responda a la pregunta de cuántas dimensiones tiene el universo, quizás no está tan mal, porque todo el resto de las teorías en la física, por ejemplo la relatividad general, el número de dimensiones es un input que uno le da desde afuera. O sea, la teoría no te dice cuántas dimensiones tiene. Pensemos en la ley de Newton, F igual m por A, donde F es un vector de el número que quieras de componentes. Puede tener 17 componentes y ser un espacio 17 dimensional, y uno decide poner 3 componentes y que el vector sea un vector tridimensional. Lo mismo pasa en la relatividad general. Las dimensiones son a elección del lector. En cambio, la teoría de cuerdas no. La teoría de cuerdas decide en cuántas dimensiones vive. Mira, ¿dónde se meten esas 6 dimensiones extra? Bueno. ¿No leen están? Sí, no leen, estamos acostumbrados a todo, pero para los oyentes mundanos é unha cousa un pouco extraña de entender, non? Xa 3 dimensións, xa... Sí, hai xente que é moi plana, sí. moi complexas, pero xa imaginarte unha cuarta, unha quinta, imagínate 6 máis, non? Bueno, hay, digamos, a lo largo de la historia de la teoría de cuerdas, que aunque es corta, es muy abundante en ideas, ha habido muchas ideas, pero la principal, digamos, la que inmediatamente surgió es la posibilidad de que las dimensiones, las 6 adicionales, sean muy pequeñas. Es el equivalente, el mejor ejemplo es el de un funambulista que camina por un cable. Uh-huh. Para el funambulista, claramente el cable es unidimensional porque puede moverse solo para adelante y para atrás, no puede hacer nada más. Sin embargo, una hormiga que esté sobre el cable va a poder darle la vuelta al cable, entonces la hormiga va a saber que el cable es bidimensional porque puede explorar este circulito, que es la sección transversa del cable. Claro, si uno se imagina que ese cable es aún más angosto, tan angosto que ningún microscopio lo pueda ver, uno estaría dispuesto a jurar que es unidimensional, hasta que inventa el microscopio adecuado para poder ver esa segunda dimensión. Entonces la idea es parecida. Nosotros hemos visto la naturaleza hasta una escala, en este momento en el LHC, de más o menos 1/300ª de centímetro, que es muy pequeño, pero hay hay números más pequeños que ese, entonces podría perfectamente ocurrir que hay grosores, digamos, de dimensiones adicionales que son de ese tamaño y que todavía no hemos podido ver. Una de las cuestiones interesantes es que hay una vieja idea de la época de Einstein, que hizo cuyo primer autor fue un polaco que se llama Todor Kaluza, que se dio cuenta que la relatividad general en 5 dimensiones, o sea, 4 espaciales y una temporal, era casi igual que la relatividad general en 4 más el electromagnetismo. Que fue un trabajo muy, muy chocante porque parecía casi poder unificar las dos interacciones, simplemente suponiendo que había una quinta dimensión con un círculo, justamente enrollada en un círculo. La idea de Kaluza y Klein, porque luego se sumó Oscar Klein a esto, esta idea de Kaluza-Klein, se la conoce así, no funcionaba. Funcionaba casi, pero no funcionaba. Lo interesante es que con las 6 dimensiones extra de la teoría de cuerdas, la idea de Kaluza-Klein funciona mejor. Y de hecho, permite en principio, lo que pasa es que luego cuando quieras resolverlo en detalle nunca funciona del todo, pero no por las mismas razones que en el caso de Kaluza-Klein, que era que uno podía probar que nunca iba a funcionar. En el caso de la teoría de cuerdas pareciera posible hacer que las 6 dimensiones extras sean responsables del por qué las partículas elementales tienen la estructura que tienen. O sea, las partículas elementales tienen una tabla ordenada de una cierta manera que tiene mucha información sobre simetrías de la teoría. Esas simetrías de la teoría podrían surgir, estamos acostumbrados a relacionar las simetrías con movimientos espaciales. Por ejemplo, una esfera tiene simetrías de rotación. Yo agarro una esfera que no tiene ninguna marca distintiva, la roto y la veo siempre igual. Las simetrías de la física de partículas son simetrías abstractas y estas 6 dimensiones adicionales dan como una ventana de oportunidad para que esas simetrías abstractas sean simetrías espaciales de unas dimensiones pequeñitas. Eso digamos, no sé si logro transmitir... Esa decía Boa que había spoiler aquí de cabeza, pero sí, adelante. Bueno, eso, digamos, es una idea muy atractiva. O sea, eso produjo muchísimo interés porque las simetrías que estructuran a la física de partículas, esto es algo abstracto, pero me gustaría que la gente entienda. Nosotros todas las partículas que conocemos se las puede identificar con simetrías de esferas. Uh-huh. ¿También? De esferas que ¿dónde están? En ninguna parte, son esferas abstractas. De repente aparece la posibilidad de que esas esferas sean reales y que sean simplemente esferas pequeñitas que viven en cada punto de nuestro espacio tridimensional. Hay una pequeña
guiñapo de 6 dimensiones que contiene esas esferas que explicarían por qué las partículas están ordenadas como están ordenadas. Esa idea, digamos, se intentó implementar en un campo que se llamó la fenomenología de la teoría de cuerdas, que nunca funcionó del todo. Digamos. Siempre funcionaba casi, pero nunca del todo. Y el casi había, digamos, la parte que empezó a ser decepcionante es que el casi había millones y millones y millones de posibilidades de hacerlo casi igual que el modelo estándar, y ninguna era del modelo estándar. Neste marco que vos estades a mover de teoría de cordas, tedes que ver como facedes, que forma lle dades esas novas dimensións, que se fala aí de como se compactan. E o xeito de compactar, hai unha chea que non sei se infinita, pero sí moi enorme de formas de compactar esas novas dimensións. E nunhas desas compactacións si dan as leis, o mundo, o universo que existe, pero noutras te dan outras cousas. Exactamente. Por un lado, matemáticamente si surden ideas moi interesantes, pero por outro lado parece que esa diversencia de infinitos universos, cada cual a máis raro e máis diferente. Sí, digamos, durante mucho tiempo se estuvo, yo diría que el paradigma durante como 15 años fue buscar esa única solución correcta. No sería tan grave que todo el resto fueran incorrectas, porque en realidad hay que pensar que la teoría de cuerdas es más un marco, tú dijiste recién la palabra marco, es más un marco que una teoría. O sea, es como si uno dijera, digamos, son unas reglas de juego, luego esas reglas de juego pueden tener una única realización que sea la de nuestro universo. Si llegara a ser así, si mañana un cuerdista encuentra exactamente la compactificación que da el modelo estándar, todos nos damos con un canto en los dientes. O sea, nos da igual que haya luego millones que no funcionan. Esta es la que funciona, fantástico. De momento ninguna funcionó perfectamente, muchas parecen funcionar y la impresión que tenemos es que va a haber muchas que van a funcionar, o sea, el día que si uno las pudiera investigar todas, pero se calcula más o menos que el número de compactificaciones es un 1 con 500 ceros, hay formas de estimarlo que no vienen al caso, y ha cambiado, el paradigma cambió hace unos pocos años por esta idea del landscape, del paisaje, que creo que la formuló, por lo menos le puso ese nombre Leonard Susskind. Y la idea es que, bueno, hay, digamos, estos 1 con 500 ceros posibles universos, quizás el nuestro es uno de ellos, y por qué ese es el que estamos y no otro, porque, bueno, es este el que da lugar a una física en la que puede haber átomos, y puede haber moléculas, y puede haber vida, digamos. Hay muchas otras, es muy fácil ver que si uno cambia algunos numeritos de la física, ya no hay ni átomos, ni moléculas, ni vida. De feito, quizáis o que máis choca, se ve desde fora, todo este mundo da teoría de cordas, que, como falades, son unhas dimensións tan pequenas, non temos tecnoloxía, nin se albisca, que a curto nin medio plazo, ou mellor non sabese nunca, podemos ter esa tecnoloxía precisamente para adentrarnos aí. Unha das cousas que a Benechano lle pregunta moita xente, e nós tamén lle preguntamos, cal podría ser unha forma de buscar unha evidencia de que todo este marco conceptual se corresponde coa realidade. You could compute certain things that you cannot compute otherwise. Ti podes computar un feixe de cuestións que non poderías calcular doutro xeito, como un número famoso en física que se coñece como a constante de estrutura fina. Esta constante coñécese dun xeito moi preciso e ten un valor moi próximo a 1 entre 137. E o creas ou non, este número podería ser en principio computado empregando a teoría de cordas. Could in principle I say, be computable. No caso de que algún día a teoría de cordas atope este valor, todo o mundo quedará convencido. And I think everybody will be convinced. Pero aínda non chegamos a iso. Sitios para investigar a teoría de cordas pode ser un burato negro ou ir aos inicios do Big Bang, que parece algo complicado. Non sei se a proposta de Benechano pode ser unha vía. Bueno, no soy yo quien para desautorizarlo, sí puede ser. Yo la veo improbable. Digamos, él lo que dice justamente es que, bueno, ahí en esta idea de que de la teoría de cuerdas se pueden derivar las teorías conocidas, hay una particularidad en el electromagnetismo, que la carga eléctrica normalizada de una manera que a los físicos nos gusta mucho, porque entra en todos los cálculos, que se llama constante de estructura fina. Es un número muy misterioso porque es un número que es casi exactamente 1 partido por 137.
En realidad, si uno lo calcula bien, es 1 partido por 137,000 y luego no es exactamente 137, pero es un número que siempre llamó la atención. De hecho, en la reciente demostración de Atiyah, falsa o probablemente fallida de la hipótesis de Riemann, usa la constante de estructura fina, que es un número que nos tiene un poco como pi para los físicos, y de hecho Atiyah relaciona pi con la constante de estructura fina. Bueno, entonces lo que dice Veneziano es que si se pudiera en algún momento probar que la teoría de cuerdas calcula ese número, cosa que él dice que en principio es posible, yo lo veo muy difícil, pero bueno, evidentemente sería algo muy impactante. A mí me parece que una ventana, no recuerdo si él lo comentó, pero una ventana que se está empezando a entender que puede ser un camino inesperado para ver la teoría de cuerdas es ver la polarización del fondo cósmico de microondas, que es esta luminosidad primigenia después lo que nos quedó del Big Bang. Es algo que todavía no se ha medido, que está en vías de medirse. El famoso experimento de Bicep 2 lo midió supuestamente en forma errónea, pero es algo que es evidente que en los próximos años, pueden ser 2, pueden ser 10, pueden ser 20, se va a medir. E aí podrían verse trazos da teoría de cuerdas. De feito, hubo uns datos de Bicep 2 que parecía que si detectaban esa polarización, foron uns xornalistas a falar con Veneziano. Lembro que cando saíron os resultados do experimento Bíceps, eu andaba por Nova York. Un xornalista de Scientific American veu a verme, xa que eu escribira un artículo sobre a física do pre-Big Bang. Entón díxome, que tes que dicir, Veneziano, sobre isto? Botaron abaixo o teu modelo. Eu contesteille, sí, desafortunadamente sí, pero coido que atopar isto é moi bo para a ciencia. Pero finalmente, como sabes, o suposto achado que reclamou Bíceps foi erróneo, aínda que o experimento está ben deseñado. Encántame o señor Veneziano porque ri moito das cousas que el mesmo di. Faise moita gracia a si mesmo. Sí, e ademais que nós cando entrevistamos a levaba unhas cantas entrevistas en riba e seguía atendéndonos, como se fose a primeira. Sí. Bueno, es una persona muy generosa. Igual que quiero aclarar lo que él comentaba acá, digamos, él tiene una idea propia que se enmarca en la teoría de cuerdas, pero que no es necesariamente aceptada. De hecho, yo diría que no es parte de la corriente principal de la teoría de cuerdas, que es una idea sobre el Big Bang, que tiene que ver con lo que ocurrió antes del Big Bang. Y esto puede parecer raro, pero es que el Big Bang no es el momento en el que nace el tiempo, dice él. De hecho, él dice no podemos saber si el tiempo nació alguna vez, sino que es el momento en el cual el universo era muy pequeño, después de un periodo que se llama inflación, cuando el universo tuvo ya un tamaño, digamos, de un balón de fútbol, por así decirlo. De ahí para atrás puede haber ocurrido perfectamente que el tiempo sea infinito hacia atrás. Entonces él tiene toda una teoría sobre lo que ocurrió antes, y es esa teoría la que dice que no puede aparecer lo que se llaman los modos B en la polarización. Hay unos ciertos remolinos que se producen en la polarización del fondo cósmico de microondas, o no. Bicep había medido que sí, pero parece que bueno, de momento no sabemos. Y si se vieran, esa teoría de él quedaría excluida. No así la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas en realidad es compatible con esos remolinos, y de hecho cuanto antes aparezcan esos remolinos, mejor, en principio, mejor indicios para la teoría de cuerdas. I think honestly that I was very lucky because I finished my PhD in the mid of the 60s. Coido honestamente que fun moi afortunado. Rematei o meu doutoramento na metade da década dos 60. Not a good theory for most of them. Tiven moita sorte, porque había moitos datos e non unha boa teoría para me irán de parte deles. Foi un moi bo momento. De feito, a física de partículas entre os 65 e 75 cambiou moitísimo nunha soa década. Entendemos daquela a interacción forte e a feble, naceu a teoría de cordas e moitas cousas máis. For the younger generation today, I think it's more difficult because there are not so many new data. Agora, para as máis novas xeracións de hoxe en día, coido que é máis difícil porque xa non dispomos de tantos novos datos, os aceleradores non fornecen novos datos excitantes, o modelo estándar funciona perfectamente, non hai discrepancias, atopouse o bosón de Higgs e todas as propiedades semellan concordar, etc.
Onde contamos con datos máis desafiantes é probablemente no ceo, a materia escura. Que é a materia escura? De onde ven? É así. Sí, yo creo que él dice algo muy importante. Bueno, habla un poco al principio de que en su época era una época muy fructífera y que hoy en día, donde digamos los experimentos son cada vez más difíciles porque hay que hacer un experimento como el LHC, digamos, entre que se planifica y se hace, pasan 20 años. O sea que en la vida de un físico realmente uno puede ver un experimento de esos. Y en el LHC, digamos, por ejemplo, solo se encontró el Higgs y nada más de importancia cualitativa, ¿no? Pero él está diciendo algo muy interesante, y es que quizás ahora entramos en un terreno, luego de varias décadas de mirar lo pequeño y de los aceleradores de partículas, estamos entrando en un terreno en el cual quizás va a ser más rentable levantar la vista y mirar al cielo. Por un lado, en la cosmología en los últimos 20 años ha pegado una revolución importantísima, o sea, se ha convertido en una ciencia de precisión, cuando antes era con predecir 2 o 3 cosas ya alcanzaba, ahora no, ahora hay que dar datos muy precisos. Y bueno, y por supuesto él no lo menciona, pero las ondas gravitacionales, ¿no? Son, yo creo que los dos campos, ambos están mirando para arriba y no para lo pequeño, que son los que yo creo que van a marcar por lo menos la próxima mitad de siglo. Cal é o futuro das teorías ou da teoría de cordas? Difícil saberlo, es muy ciclotímico, es una montaña rusa. Yo creo que la teoría de cuerdas tuvo un renacimiento fuerte hace 21 años, casi exactos, cuando Juan Martín Maldacena formuló la correspondencia de lo que se llama la conjetura de Maldacena, que cambió radicalmente, digamos, la forma en la cual se utiliza la teoría de cuerdas aunque sea como herramienta. No está muy claro, o sea, yo diría que el sueño inicial de algunos de la teoría de cuerdas, como la teoría del todo, la teoría final del universo, bueno, ahora mismo no sé cuánta gente lo suscribe, pero como mínimo, como decía el otro día el profesor Alfonso Ramallo, ¿no? Como invernadero en el cual crecen las mejores plantas. Yo creo que es difícil discutir que la teoría de cuerdas ha sido un lugar del cual han salido muchas de las mejores ideas de las últimas décadas. E ademais subxace simplemente esa cousa que eu interpreto, non, que matemáticamente produce resultados de cousas que en principio non parecen relacionadas e que se relacionan, que se non é ver o ben trovato, non, que parece que algo de realidade ten que haber aí para que salgan todas estas cousas, non? E precisamente debe ser ese enganche que vos fai aí seguir traballando en teoría de cordas. Exactamente. Sí, uno está tratando de resolver un puzzle infinito quizás, sin tener que no tiene página de soluciones. Entonces a veces en a tientas entre tinieblas uno encuentra que 2 piezas encajan y uno dice no puede ser por casualidad. Obviamente puede ser por casualidad, o sea que uno está haciendo una apuesta allí que puede ser equivocada, pero creo que de momento el esfuerzo que se le ha dedicado sí que ha rendido. Pois, como sí que valeu moito a pena escoitar esta noite a Gabriele Veneziano, que foi quen puxo esa primeira semente destas das teorías máis fértiles da humanidade, que son a teoría de cordas hai 50 anos, que pudemos poñer en contexto con alguén que precisamente traballa neste eido, e como sempre foi un placer, José Edelstein, pois contarte nos nosos estudos. Muchas gracias a ti. Pues nada, pues eu me quedei colgada nos 2 universos paralelos. Sabe, estou imaginando as tertulias despois da cea de noite boa, uns cuñados apostando polos universos paralelos, as obras. But it's very difficult to keep updated. Intenteino, pero é moi difícil estar actualizado de todo o que acontece en teoría de cordas porque ten ramificacións en moitas direccións diferentes. Moitas delas son moi matemáticas. A non ser que teñas unha gran cultura en matemáticas, non é o meu caso, non é tan doado seguir todo. Which probably is not my case. It's not so easy to follow everything. I've never imagined that 50 years after that paper. Por suposto, nunca imaginei que 50 anos despois desa publicación ese pequeno modelo dera lugar a tantas cousas. So many things.
you. A ciencia na Radio Galega. O noso home con paxaros na cabeza é Nacho Munilla. Nacho Munilla, moi boas noites. Boas noites, boas noites. Quedar con Nacho Munilla é complicado, porque ou está en Sálvora, ou está nas CIES, ou anda por unhas illas, ou anda en algún sitio facendo cosas con paxaros. E sin cobertura. Traemos a esta parolada que temos de cando en cando sobre paxaros unha historia que todavía está aberta. E a protagonista é unha cigoña lalinense. Unha cegoña, bueno, unha parella de cegoñas lalinenses que levan varios anos criando na propia vila de Lalín. E resulta que este último ano pois tiveron dificultades para topar un sitio no que construir o niño. Por que onde estaban? Viñan criando nun guindastre dunha obra. Unha obra que levaba 6 anos parada. Resulta que cando tiñan o niño a medio facer, pois o guindastre comezou a funcionar. A obra resucitou. E claro, elas marcharon. E houve xente de Lalín preocupada por isto que buscou asesoramento a ver que lle podíades dicir de que pasa coas cigoñas, non? Pois sí, querían unha preocupación para ver estas cegoñas, porque eu entendo que xa levaban un tempo, non sei se empadronadas, non? Estas cegoñas teñen eso, que enseguida as acollemos como nosas, non? Como se fosan veciños. Forman a súa silueta, forma parte da paisaxe. Claro. Claro, e, bueno, pois hai unha preocupación de que atopen un sitio. Foi moi curioso porque despois de marchar deste guindastre móvil, pois probaron de facer o niño no que pode ser o lugar máis emblemático de Lalín, que foi o monumento a Joaquín Loriga, o aviador. Claro, que pasa que estaba a unha altura de 5 ou 6 metros no centro da vila, e causou moitísima expectación. Entón, iba tanta xente a ver ali as cegoñas, a ver o que facían ou que non facían, que abandonaron. Pero ainda quedan un par de garabullos ali. E que se pode facer? No caso das cegoñas, funciona bastante ben poñerlles plataformas artificiais. Elas están afeitas a criar en estructuras artificiais. Non sei, seguramente tes visto viaxando por Extremadura, incluso que utilizan moito as torretas de alta tensión. Sí. E ves fileiras de niños postos nas torretas. Pois a elas ese tipo de estructuras pois sí que lles gustan para criar. Entón a medida sería pois construirlles unha estructura nun lugar axeitado que teña así un hábitat que lles guste e ver se hai sorte. E ese turisteo que fan anualmente as cegoñas de ir ao sur no inverno, agora xa non as fan todas. Non, este é un fenómeno leva xa varias décadas, non? A cegoña pasou de ser un migrador estricto, digamos, no que toda a poboación marchaba para África, migrador transahariano, alén do Sáhara. Eso facíano a población completa, pasou gradualmente, pois unha parte desa poboación pasou a ficar no seu lugar de nacemento. Pasou de ser migrador estricto a migrador parcial. Porque as cousas están cambiando en todos os lados, os tempos mudan, temos pois cambios climáticos e demais cousas, pero hai outros factores que afectan a riqueza de aves que nos podemos atopar no noso territorio. Precisamente vides de publicar xunto con outros investigadores, entre elas Mar Sobral, con quen temos falado non hai moito en efervesciencia, tes publicado un paper na revista Regional Environment Change sobre un estudio que fixestes en Lugo. Que o que queríades ver? En Lugo, boa terra. Foi o deseño, un deseño en dúas zonas de Lugo. E o que queríamos ver era o efecto do abandono do medio rural nas comunidades de aves, querese decir, nas especies de aves que podemos atopar nestas zonas. Como se mide eso? Como se mide eso? Iba a decir a ollo non, non sería a ollo, como sería a orella,
Pois o método de mostraxe que utilizamos para estudar é o que se chaman puntos de escoita. Estableces diversos puntos de escoita e tomas nota das especies que escoitas. Entón, nestas dúas zonas o que facíamos era unha serie de itinerarios centrados nunha aldea. Entón, por decir así, había un gradiente, un cambio da aldea ao monte. E mirábamos ese cambio gradual de especies que van da aldea, o sea, dos lugares máis traballados, ao monte, que son os lugares menos traballados. E en que lugares deses hai máis riqueza de paxaros, en cales menos? A riqueza era máxima na contorna das aldeas. E despois, según te ibas afastando delas, esa riqueza, ese grupo de especies cada vez era menor. Este deseño o que quere mostrar é ese abandono do medio rural, porque o abandono afecta primeiro os terreos que están máis afastados das aldeas. A poboación cada vez é menor, cada vez é máis bella, entón as terras que se traballan son as que están no contorno das aldeas e o resto abandónase. E nesas terras abandonadas, que son agora gran parte do medio rural de Galicia, de gran parte de Europa, claro, a riqueza de especies é inferior. A riqueza nas zonas abandonadas é inferior. Estamos a falar que o que sempre se dice, a ocupación do rural, o traballo do campo, ao final o que está xerando é biodiversidade, ainda que pode parecer o contrario. Sí, nos podemos ter unha idea, pois, estos, digamos, os hábitats naturais prístinos, non? Ás veces empregas ese adxetivo, non? Bueno, pois existen unha serie de hábitats que están humanizados, neste caso os hábitats que son resultados das prácticas agrícolas e gandeiras tradicionais que levan séculos desenvolvéndose nese territorio, pois esos hábitats tienen, por un lado, teñen unha fauna e unha flora, unha biodiversidade peculiar, que nada máis se atopa neles, e por outra banda teñen unha biodiversidade de aves e de moitas outras especies que é moi rica, e iso é unha das cousas que estamos perdendo con este enorme cambio na composición da vegetación e dos hábitats do medio rural, claro. E no vosso estudo tamén tedes en conta outra variable que é a altitude. Eso tamén influe na riqueza das aves. Sí, en principio cabe esperar que conforme aumenta a altitude perdes especies. Neste caso tamén a altitude era unha variable que tiñamos en conta porque o estudo nos fixemos unha réplica en dúas zonas. Unha delas estaba a unha altitude bastante superior a outra, que era o Caurel, non? Entón, para poder aillar ese efecto da altitude, pois fixemos isto. Ademais, interesábanos o de facelo que unha das zonas de estudo fose de montaña, porque este efecto de abandono está máis marcado nas zonas de montaña. Unha evidencia máis de que o abandono do rural ten moitas consecuencias, entre elas esta perda da biodiversidade e destes paxaros que sente como Nacho Muniña e que de poñerse nun punto de escoita e escoitar o que andan por aí cantando e identificar as especies e dicir o que hai por aí. Sí. Teño que decir que o que máis puxo a orella foi Luis José Salaverry. Ajá. El foi que máis puxo as orellas neste traballo. Pois aí queda dato. Nacho Munilla, moitas grazas por vir aos nosos estudos e moi boas noites. Gracias a vos. Boas noites. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Ata o vindeiro mércores ás 12 da noite na Radio Galega. Adeus.